Bienvenidos a este análisis crítico sobre la situación actual en México. Hoy es 29 de abril del 2025 y el gobierno de Morena, liderado por Claudia Sheinbaum, enfrenta una creciente ola de críticas. A pesar de las promesas de transformación, inclusión y justicia, muchas voces en la sociedad civil, desde las madres buscadoras hasta ciudadanos comunes, denuncian un gobierno que parece más interesado en su imagen que en resolver los problemas reales del país. En este video vamos a desglosar estas críticas, basándonos en lo que se está diciendo en redes sociales y en datos verificables, para entender por qué tantas personas están decepcionadas. Quédate hasta el final para reflexionar sobre el futuro de México y ver cómo podemos exigir un cambio real. Comencemos con una narrativa que el gobierno de Morena ha intentado vender a la ciudadanía. Hace un par de días, Luz Helena González Escobar, una figura pública cercana al oficialismo, publicó en X un comentario sobre la nueva introducción de la Mañanera del Pueblo, un evento que busca proyectar la imagen del gobierno. En su mensaje, esta mujer, González Escobar, escribió: ¿Ya vieron la nueva introducción de la Mañanera del Pueblo? Una clara representación gráfica de que llegamos todas, acompañado de emojis que celebran la diversidad femenina. Luego añadió: excelente inicio de semana, y etiquetó a Claudia Sheinbaum y al gobierno de México. Este mensaje podría sonar esperanzador a primera vista, pero cuando lo analizamos a fondo, surge una pregunta. ¿Realmente llegaron todas? ¿Qué significa esta frase para las mujeres que están luchando día a día por justicia, por encontrar a sus seres queridos desaparecidos, o simplemente por sobrevivir en un país donde la violencia y la impunidad son el pan nuestro de cada día? La narrativa de inclusión que Morena promueve parece ser más una fachada que una realidad tangible, y en los próximos minutos veremos por qué. La respuesta a la publicación de Luz Helena González no se hizo esperar. Una usuaria de X, Ruby Soriano, conocida por sus críticas al gobierno, respondió con un mensaje contundente que refleja el sentir de muchas personas. Escuchen lo que escribió. Por favor, un poco de seriedad. Ojalá, en lugar de hacer videos con narrativas falsas, de verdad le abrieran las puertas, por ejemplo, a las madres buscadoras. Eso de llegamos todas ya quedó en una falacia sexenal. Ruby Soriano no está sola en esta opinión. Su comentario pone el dedo en la llaga. Mientras el gobierno gasta recursos en propaganda para proyectar una imagen de inclusión, hay sectores enteros de la población, como las madres buscadoras, que han sido sistemáticamente ignoradas. Para quienes no estén familiarizados, las madres buscadoras son mujeres que dedican su vida a buscar a sus seres queridos desaparecidos en este país. Muchas veces enfrentándose a amenazas, a la indiferencia de las autoridades y a un sistema que parece diseñado para olvidar. La frase de Ruby, una falacia sexenal, nos hace pensar: ¿cuántas promesas de este tipo hemos escuchado en los últimos 6 años? 7 casi. Primero con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, sin que realmente se traduzcan en acciones concretas. Vamos a profundizar en el tema de las madres buscadoras, porque su lucha es un símbolo de la resistencia en México, pero también de la indiferencia gubernamental. Desde el 2011, estas mujeres han organizado marchas, como la Marcha Nacional de Madres Buscadoras, que se realiza cada año en la Ciudad de México el Día de la Madre. Su objetivo es bastante claro: visibilizar a las más de 116,000 personas desaparecidas en el país, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y también presionar a las autoridades para que actúen. Pero ¿qué es lo que han recibido a cambio? Según datos del 2024, 97% de estas desapariciones ocurrieron después del 2006. En el contexto de la guerra contra el narcotráfico, en 2022 se reportaron casi 10,000 nuevos casos, y en el primer trimestre del 2023 más de 2,000 personas desaparecieron. Las madres buscadoras no solo están buscando restos en fosas clandestinas, sino que también investigan hospitales, prisiones y sitios relacionados con la trata de personas, porque saben que muchos de sus seres queridos podrían estar vivos, víctimas de tráfico humano. A pesar de estos esfuerzos, el gobierno las ha ignorado. En 2023, por ejemplo, Andrés Manuel López se reunió con una activista argentina, pero se negó a recibir a las madres buscadoras mexicanas. ¿Qué mensaje está enviando esto? Que las prioridades del gobierno no están con las víctimas ni con los mexicanos, sino con su imagen internacional.
Pero el abandono a las madres buscadoras no es el único problema. Hay un tema aún más profundo que permea todas las esferas del gobierno: la corrupción. Un post reciente de la Cuenta de Mexicanos contra la Corrupción, que es una organización dedicada a monitorear la transparencia en México, señaló algo alarmante. Según México Evalúa y Transparencia Mexicana, el país retrocedió en el índice de percepción de corrupción de 2024. Esto para nada debería sorprendernos. La corrupción en México no es ningún problema nuevo, pero lo que sí es decepcionante es que Morena, un partido que llegó al poder prometiendo erradicarla, no ha logrado avances significativos. Es más, no ha logrado avances. Por el contrario, hemos visto cómo las instituciones operan bajo un sistema de clientelismo en donde los funcionarios reciben sobornos de los cárteles a cambio de impunidad. Este sistema beneficia a los poderosos, pero deja a la ciudadanía desprotegida. ¿Cómo podemos confiar en un gobierno que no puede limpiar su propia casa? La corrupción no solo perpetúa la violencia y las desapariciones, sino que también mina cualquier posibilidad de justicia para las víctimas. Mientras el gobierno siga tolerando estas prácticas, las promesas de transformación seguirán siendo solo palabras vacías. Otro aspecto que no podemos dejar pasar por alto es la relación del gobierno con la sociedad civil. La cuenta Sociedad Civil México, una plataforma que representa organizaciones no gubernamentales, publicó hoy un mensaje, un mensaje preocupante en X. Escuchen lo que dicen. El gobierno está impulsando reformas que buscan debilitar a las organizaciones civiles, limitando su financiamiento y capacidad de operación. Esto no es un hecho aislado. Desde el 2022, Amnistía Internacional ha advertido que iniciativas similares violan las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. El gobierno de Morena parece tener una estrategia bien clara: estigmatizar a quienes lo critican. Si una organización denuncia irregularidades en proyectos como el Tren Maya o en la gestión de seguridad, el gobierno la tacha de golpista o conservadora o fifí. Pero ¿qué hay de conservador en exigir transparencia? ¿Qué hay de fifí en exigir lo que nos toca? ¿Qué hay de golpista en pedir que se respeten los derechos humanos? La sociedad civil es un pilar fundamental de cualquier democracia y al atacarla, el gobierno demuestra que teme a la rendición de cuentas. Esto no es transformación, esto es autoritarismo disfrazado de progresismo. Mientras la sociedad civil del país se enfrenta a estos ataques, Morena utiliza las redes sociales para proyectar una imagen de éxito. Ayer, la cuenta oficial del partido Morena publicó dos mensajes que vale muchísimo la pena analizar. En el primero, afirmaron que Morena está comprometida con la democracia y la participación ciudadana. En el segundo, aseguraron que están luchando contra la corrupción y la impunidad. Pero estas declaraciones no resisten el escrutinio. Usuarios como Erika Velasco y el tema GB respondieron con escepticismo. Erika escribió: ¿democracia? ¿Con un gobierno que reprime y censura? Por su parte, el tema GB fue más directo. Dijo: esto es pura propaganda. Los hechos hablan más que las palabras. Y tienen razón. ¿Cómo puede Morena hablar de democracia cuando limita a las organizaciones civiles? ¿Cómo puede hablar de lucha contra la corrupción cuando México retrocede en los índices internacionales? La hipocresía es evidente. El partido dice una cosa pero hace otra. Y mientras tanto, los problemas reales del país, como la violencia, las desapariciones y la pobreza, siguen sin resolverse. Otro tema que ha generado un profundo descontento es la militarización del país. Usuarios de X como Chic Xion y Juan Ortiz han sido muy vocales al respecto. Chic Xion escribió en dos publicaciones: la militarización solo ha traído más violencia, los asesinatos no bajan. Y luego añadió: el gobierno prefiere dar más poder a los militares que resolver el problema de fondo. Juan Ortiz, por su parte, señaló: entregar el control a los militares no es la solución. Necesitamos instituciones civiles fuertes. Estas críticas no son para nada exageradas. Desde que Morena llegó al poder, hemos visto un aumento en el rol de los militares en tareas que deberían de ser civiles, como la seguridad pública y hasta la construcción de infraestructura. ¿Pero cuál ha sido el resultado? La violencia no ha disminuido y la corrupción dentro de estas instituciones ha empeorado. Los militares no están capacitados para gobernar ni para resolver problemas sociales. Su función es otra. Al darles más poder, el gobierno está debilitando las instituciones civiles y creando un precedente muy peligroso.
¿Qué tipo de democracia puede florecer bajo un esquema donde los militares tienen tanto control? Regresemos al tema de los desaparecidos, porque es un reflejo de la incapacidad del gobierno para garantizar justicia. Usuarios como JJ Díaz Machuca y Carlos López Jones han expresado su frustración en X. Díaz Machuca escribió en varias publicaciones: otro día más sin justicia para los desaparecidos. ¿Hasta cuándo? Y también dijo: las familias merecen respuestas, no discursos. Carlos López Jones, por su parte, señaló: no hay avances en las investigaciones, todo queda en promesas. Y en otro mensaje también puso: el gobierno evade su responsabilidad mientras las víctimas siguen esperando. Estas palabras resuenan con miles de familias en México. Las madres buscadoras, por ejemplo, han encontrado más de 1,200 cuerpos en fosas clandestinas y han localizado a 1,300 personas vivas desde 2019, según datos de la organización Madres Buscadoras de Sonora. Pero lo han hecho solas, sin el apoyo del gobierno. ¿Cómo es posible que un problema tan grave, que afecta a más de 116,000 familias, no sea una prioridad para el Estado? La respuesta es bastante simple: porque el gobierno prefiere invertir en propaganda como la introducción de la mañanera que celebró Luz Helena González, antes que invertir en justicia. Otro aspecto que no podemos ignorar es la censura. El gobierno de Morena, tanto bajo Andrés Manuel como ahora con Sheinbaum, ha intentado controlar la narrativa a toda costa. Amnistía Internacional señaló en 2022 que el gobierno estigmatiza a las organizaciones que critican proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Felipe Ángeles e incluso la refinería de Dos Bocas, tachándolas de golpistas. En X, usuarios como Chick Chon han denunciado esta actitud. En uno de sus mensajes, el señor escribió: el gobierno prefiere silenciar a dialogar. Y tiene razón. México es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Periodistas son asesinados, nada más 67 en 2022, según datos oficiales, y quienes critican al gobierno enfrentan campañas de desprestigio. Andrés Manuel, por ejemplo, solía señalar a periodistas por su nombre en sus conferencias matutinas, acusándolos de estar en contra del pueblo. Sheinbaum ha continuado con esta práctica, aunque de manera un poco más sutil, pero el mensaje es el mismo: si no estás con el gobierno, estás en su contra, y se utilizará todo su poder. Esto no es democracia, esto es un intento de controlar la narrativa y sofocar las voces disidentes. Todo lo que hemos analizado hasta ahora nos lleva a una conclusión inevitable. Hay un contraste abismal entre el discurso del gobierno y la realidad que vive el país. Morena presume avances históricos, pero la sociedad civil ve un México donde la corrupción, la violencia, la impunidad siguen dominando. Ruby Soriano lo resumió perfectamente en otro de sus mensajes en X. Las narrativas falsas no resuelven los problemas reales. Y tiene razón. ¿De qué sirve un video bonito en la mañanera si las madres buscadoras siguen buscando solas a sus seres queridos? ¿De qué sirve hablar de democracia si las organizaciones civiles son atacadas? ¿De qué sirve prometer seguridad si la militarización solamente trae más violencia? México necesita hechos, no palabras. Necesita un gobierno que escuche a su pueblo, que rinda cuentas y que priorice a las víctimas por encima de su imagen. Pero mientras Morena siga enfocada en su propaganda, ese cambio parece muy, muy lejano. Entonces, ¿qué sigue para México? A pesar de las decepciones, hay esperanza en la resistencia de la sociedad civil. Las madres buscadoras simplemente no se rinden, siguen buscando a sus seres queridos a pesar de las amenazas y la indiferencia. Las organizaciones civiles continúan luchando por sus derechos, incluso frente a las reformas que buscan limitarlas. Y los ciudadanos, como los usuarios de X que hemos citado, alzan la voz para exigir un cambio. Pero este cambio no llegará solo. El gobierno debe escuchar, debe actuar, debe priorizar a su pueblo sobre su imagen. No basta con videos de propaganda ni con discursos populistas. México necesita justicia, necesita transparencia, necesita un compromiso real con las víctimas de la violencia y la corrupción. Como ciudadanos, nosotros también tenemos una responsabilidad: informarnos, organizarnos y exigir que las cosas cambien. La transformación no vendrá de arriba hacia abajo, vendrá de abajo hacia arriba, de las voces que se niegan a ser silenciadas. Hemos recorrido el día de hoy un largo camino en este video, desde las narrativas vacías del gobierno hasta las críticas de la sociedad civil, pasando por temas tan graves como la corrupción, la militarización y el abandono a las víctimas. Pero una cosa queda clara:
El gobierno de Morena ha fallado constantemente en cumplir con sus promesas. La corrupción sigue intacta, la justicia está ausente y las voces disidentes son silenciadas a toda costa. Pero no podemos darnos por vencidos. Como dijo Rubí Soriano, las narrativas falsas no cambiarán la realidad. Es hora de exigir cuentas, de alzar la voz, de unirnos como sociedad para construir el México que nosotros merecemos. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con otros. Hagamos que estas críticas lleguen más lejos. Que el gobierno sepa que no estamos dispuestos a seguir aceptando promesas vacías. Juntos podemos hacer la diferencia. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo análisis. Recuerda darle like a este video, suscribirte al canal, activar la campanita y sobre todo compartirlo. Nos vemos el día de mañana.